En esta parte de la lección nos vamos a adentrar un poco en un tema que se conoce como SARF, se traduce como morfología. No es un tema complicado, es un tema sencillo, de hecho hace mucho más fácil el aprendizaje del idioma árabe cuando conocemos un poco esta ciencia. ¿De qué se trata esta ciencia? Básicamente las palabras en árabe responden a unas estructuras. ¿Ok? Para empezar, todas las palabras de origen árabe, ¿ok? Porque hay palabras adoptadas de otros idiomas. Todas las palabras de origen árabe constan de una raíz. La mayoría de los casos, la gran mayoría, constan de una raíz de 3 letras. Se conocen como raíces triliterales, ¿ok? Y hay palabras que tienen raíces de 4 y unas poquitísimas de 5, pero realmente la mayoría de las palabras eh, contienen tres letras en su raíz. ¿Ok? Ahora, esta raíz se adapta a ciertas estructuras o yo diría moldes para que la palabra adopte un significado. Lo mismo que en español. ¿Ok? Lo que pasa es que en árabe de pronto es más constante el patrón. ¿Ok? Entonces, cuando yo veo palabras que comiencen con mu, con mim, dhamma, ¿ok? En una estructura que se conoce como muf'il, me da a entender que lo que estoy leyendo es la palabra que está significando una persona que realiza esa acción. Por ejemplo, muslim, una persona que se somete. Mu'min, una persona que cree. Muhsin, una persona que embellece las acciones, ¿ok? Pero también puedo tener muchas palabras que comiencen, por ejemplo, mudarris, profesor, ¿ok? Muallim, también maestro, ¿ok? Etcétera. Entonces, también tengo palabras que, por ejemplo, comienzan con mim, fatha, ma. Me dan a entender la mayoría de las veces que responden a una estructura del lugar. Puede ser en la estructura maf'il o maf'al, por ejemplo, masjid, majlis, ¿ok? Maktab, ¿ok? Eh, madrasa, ¿ok? Pero ya ese es femenino. Entonces, yo puedo tener estas estructuras y cuando yo aprendo sobre estas estructuras, yo puedo facilitar o agilizar mi proceso de aprendizaje porque solamente si yo conozco las estructuras, lo que tengo que entender es la raíz. ¿Ok? Entonces, volviendo al ejercicio de la lección 16, en la que estamos aprendiendo algunos adjetivos. Los adjetivos también responden, como todas las palabras en árabe, de origen árabe, a una estructura. Entonces, la palabra Joan tiene una raíz, ¿ok? Es la misma que la palabra Jawa. De hecho, uno es masculino, Huwa, Jawan, y femenino, el otro es femenino, Hia, Ya, ¿cierto? ¿Cuál es la raíz de Joan? En este caso es Jim, Wow, Ain, ¿ok? Jim, Wow, Ain. Las 3 palabras. Cuando yo hablo de el radical fa, me estoy refiriendo al primer radical de la raíz. Cuando yo digo radical ain, me estoy refiriendo al segundo radical de la raíz. Y cuando yo digo radical lam, me estoy refiriendo al radical tercero de la raíz. ¿Ok? Eso yo lo expliqué en unas lecciones anteriores y les hablé de las raíces y de las estructuras, como la palabra fa'ala se utiliza como modelo para generar todas las estructuras. Entonces, si yo quiero saber la estructura de una palabra y la pongo en esos términos, está en la estructura mafala, está en la estructura fial, está en la estructura falan, está en la estructura, etcétera, etcétera, etcétera. Parece complicado, pero no lo es. ¿Ok? Eso lo que nos va a ayudar es a memorizar, a aprender y agilizar, porque ya estandarizar el idioma, ¿ok? Entonces, si yo digo Huwa Jawan, yo primero tengo que identificar cuál es la raíz de Jawan. Y la raíz es lo que está en rosado. Jim, Wow, Ain. ¿Ok? Entonces, el resto es un sufijo que hace parte de la estructura o del molde
al que está respondiendo esta raíz. ¿Ok? ¿Cuál es el molde? El molde es fa'alan. Aquí la alif debe ir en verde, pero no me cogió. ¿Ok? Vamos a ver si la puedo poner. Ah, sí, sí coge, pero como se une no me deja. ¿Ok? Fa'lan es la estructura de la palabra yawan. ¿Ok? Y sigue en verde los sufijos. Esto que está en verde aquí es el sufijo, porque la raíz es esta. Radical fa es la letra jim. Radical ain es la letra waw. Y el radical lam es la letra ain. ¿Ok? Fa'al, yawan. Ok. Entonces, si yo quiero en este adjetivo describir a una persona que tiene hambre, pues yo digo huwa yawan. Y la palabra yawan está en la estructura fa'alan. Si me estoy refiriendo a una mujer, le voy a quitar esta nun, no lleva nun, y la alif se convierte en alif maksura. Entonces la estructura es hiya yawa, hiya yawa. ¿Cuál es la estructura? Fa'ala. ¿Okay? Esta es la estructura. La raíz y el sufijo nada más es una sola letra, es una alif maksura. ¿Listo? En plural hay otra estructura diferente. Si yo quiero decir ellos están hambrientos, la palabra está en la estructura fial. Fial. Tiene un solo sufijo que va en medio de la palabra. ¿Y cómo quedaría la palabra si yo adapto la raíz de la palabra, que es jim, waw, ain, a esta estructura queda jia, ¿ok? Ji, ya, aun, jia. Ahora, me pueden preguntar por qué jim y no, por qué ya y no wow. Esto sucede, este cambio entre la wow, la alif y la ya sucede cuando la raíz contiene letras que se conocen como las letras débiles. No se mantienen en la misma estructura, ellas cambian. Pero ahora que veamos los otros ejemplos que no tienen letras débiles, vamos a ver que ellas sí se mantienen tal y como es, respetan la estructura, ¿no? Las letras débiles cambian, se pueden reemplazar unas por otras. Entonces aquí la estructura queda como es fi'al, no suena bien jiwan. Entonces simplemente, o jiwa. Entonces simplemente, debido a que el radical fa va con kasra, ji, fi, entonces el segundo radical, que es el radical ain, en este caso es una waw, queda mal, entonces se transforma a ya y queda jia, ¿ok? Jiaon, ¿ok? Es una palabra un poco difícil de pronunciar. Y lo mismo para plural femenino, hunna jiaon, ¿ok? ¿Cuál es la estructura de jiaon? Fi'alun, fi'alun, ¿ok? La base y en medio de ella un radical. En medio de ella, después del segundo radical, un sufijo extra, que es una alef. Entonces, huwa jaw'an, hiya jaw'a, hum jia'un, hunna ji'a. El segundo adjetivo que nos da el ejercicio es atshan. Atshan quiere decir sediento. La raíz es a, pa, sha. A, pa, sha. La raíz es, voy a escribir aquí. Voy a escribir aquí abajo. La raíz es a, pa, sha. El primer radical, ain. El segundo radical, ta. Y el tercer radical, shin. Atshan. Pero si yo digo hiya, voy a seguir la misma estructura que he venido aprendiendo aquí. Y sería a, atsha, atsha. ¿Ok? No atshan, sino atsha. Respondiendo a la misma estructura. Fa'ala, fa'alan. Para masculino, fa'ala para mujer. Y el plural sería igual también. Hum, itash.
hum aitash, respondiendo a la estructura feal. An hunna aitash, de la misma manera. Entonces, si ven, se hace más sencillo entender la estructura porque simplemente es reemplazar los radicales por la raíz. La tercera es shab'an, shab'a quiere decir satisfecho. Entonces, si yo quiero decir él está satisfecho o él está lleno después de haber comido, ¿no? Huwa shab'an. Shab'an. ¿Ok? Respondiendo a la misma estructura. Y yo quiero decir hiya shab'a. Shab'a. ¿Ok? Y el plural es igual. Fi'al, en este caso, shiba. ¿Ok? Shiba. Recuerden que la estructura es fi'al, entonces shin va a llevar kasra, ¿no? Shiba. Shiba quiere decir satisfecho. Hum shiba, hunna shiba. ¿Ok? El cuarto adjetivo es ghadban y su raíz es gha, ghain, gha, da. Respondiendo a la estructura, si yo quiero decir él está bravo, yo digo huwa ghadban. En la estructura fa'alan. Y si yo quiero decir que ella está brava, molesta, hiya ghadba. Respondiendo a la estructura fa'ala. Y el plural sería hum ghidab. Hum ghidab. Fi'al. La estructura fi'al. Lo mismo para hunna. ¿Ok? Ghidab. El tercer adjetivo, el primero, segundo, tercero, cuarto. El quinto adjetivo es kaslan. Kaslan quiere decir flojo. Entonces yo digo que él es flojo. La estructura es fa'alan. Entonces queda kaslan. Si yo quiero decir que ella es floja, la estructura es igual. Kasla. Fa'la. ¿Ok? Kasla. Hiya kasla. Wa huwa kaslan. Pero el plural cambia un poco. El plural tiene otra estructura. ¿Ok? El plural para ambos es kusala. ¿Ok? Vamos a escribirlo acá. Kusala. Kusala. Hum kusala. Hunna kusala. ¿Ok? Entonces, ¿cómo sería la estructura? ¿Cómo podríamos definir la estructura de kusala? Vamos a escribirlo aquí arriba. La estructura de kusala sería fu, porque el primer radical es kaf, con dhamma. Fu'a, el segundo radical es sin, con alif. Luego tiene un sufijo que es una adicional que es una alif. Fu'a. El tercer radical también es lam, ¿ok? Y un agregado que es una alif maksura. Vamos a separarlo aquí. Primer radical, fu. Segundo radical, a. Agregado, lam, alif. ¿Ok? Tercer radical, lam, agregado, una alif maksura. ¿Okay? Entonces teníamos agregados esta alif maksura y esta alif mamduda. Del resto, estos son los radicales. Entonces, kusala está en la estructura fu'ala, ¿ok? Con dos agregados. Esa es la diferencia entre kusala y ghidab, ¿ok? Que la raíz kasala, cuando está en la estructura plural, hum kusala, hunna kusala, responde a una estructura diferente que está en el patrón o en el molde fu'ala. No se preocupen si no han entendido completamente este tema, lo iremos estudiando a lo largo de las lecciones
que siguen. ¿Ok? Entonces, hasta la próxima. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.